Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. La teoría cognitiva enfatiza la estructura y el desarrollo de los procesos de pensamiento. Así, nuestros pensamientos y expectativas afectan profundamente nuestras actitudes, creencias, valores y supuestos y acciones. Piaget fue el gran precursor de la teoría cognitiva. Sostuvo que el desarrollo cognitivo se produce en 3 periodos. Estos son el sensoriomotor, el preoperacional, el operacional concreto, el operacional formal. El avance del intelecto se produce porque los seres humanos buscan un equilibrio cognitivo, es decir, un estado de equilibrio mental en el que se integran las nuevas experiencias con nuestros sistemas previos. Cuando las experiencias encajan con nuestros esquemas, ese equilibrio se mantiene. Cuando se produce una nueva experiencia que es discordante e incomprensible, el individuo experimenta un desequilibrio cognitivo, que en un primer momento crea confusión y después lleva al aprendizaje. Ese aprendizaje puede ser mediante asimilación o acomodación. Asimilación, donde las nuevas experiencias son reinterpretadas para que encajen o se asimilen con las viejas ideas. Acomodación, donde las viejas ideas se reestructuran o se acomodan para incluir las nuevas experiencias. El periodo sensoriomotor va desde los 0 a los 2 años. En él, el aprendizaje es activo. Así pues, el niño utiliza sus sentidos y aptitudes motoras para entender el mundo que lo rodea. ¿Qué pasa si a un niño le escondemos una pelota dentro de una caja? En esta etapa, el niño se dará cuenta de que esa pelota sigue existiendo, aunque ya no esté a la vista. Empieza así a pensar utilizando acciones tanto mentales como físicas. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que va de los 2 años a los 7 años. Esta etapa se divide en 2 subetapas. La primera subetapa es la del periodo preconceptual, que va de los 2 a los 4 años. En ella surge la función simbólica, que es la capacidad para hacer que una cosa, una palabra o un objeto sustituya o represente alguna cosa. La segunda subetapa es la del periodo intuitivo, que va de los 4 a los 7 años. En ella se produce una reducción del egocentrismo y una mayor capacidad para clasificar los objetos en diferentes categorías, según el tamaño, la forma o el color, por ejemplo. El periodo preconceptual se desarrolla en 3 ámbitos: el lenguaje y el pensamiento, el juego simbólico y el dibujo. El lenguaje y el pensamiento en esta subetapa se desarrolla el lenguaje oral, que es el medio más flexible de las representaciones mentales. El lenguaje surge de la siguiente forma. Primero, se producen agentes sensoriomotoras, que más tarde dan lugar a imágenes mentales. Estas imágenes se dividen por categorías a las que se les pone etiquetas, que son las palabras. El juego simbólico se producen 3 cambios en la capacidad de simbolización entre los 18 y los 3 años, y otro cambio a los 4 años. Primero, el juego simbólico se va desvinculando de la realidad que se le asocia. A los 4 o 5 años ya no se necesita el objeto real, sino que se imaginan sus objetos y sus sucesos. Segundo, el juego también se desvincula de uno mismo. Tercero, el juego va incluyendo combinaciones más complejas y se llega a un gran desarrollo de representación con el juego sociodramático, que son las otras limitaciones del pensamiento. Egocentrismo. Creen que solo existe su perspectiva simbólica y por eso no tienen en cuenta la de los demás. Animismo. Creen que los objetos animados también pueden pensar, sentir o desear. Irreversibilidad. No son capaces de recorrer los mismos pasos hasta llegar a una lógica, pero de forma inversa. Razonamiento transductivo. No pueden vincular la relación causa-efecto a acciones que ocurren con la proximidad temporal-espacial. Ausencia de clasificación jerárquica. Los niños tampoco pueden organizar objetos en diferentes clases y subclases según sus similitudes o diferencias. Enseguida explicaremos la tercera etapa, la de las operaciones concretas, que abarca desde los 7 a los 12 años para Piaget. Es el punto de inflexión en el desarrollo cognitivo. Esta etapa se caracteriza por su naturaleza lógica flexible y organizada. El niño adquiere conocimientos lógico-matemáticas y espaciales. En las operaciones lógico-matemáticas distinguimos 3 habilidades. La primera, conservación. El niño coordina varios aspectos en vez de concentrarse en uno solo. Se descentra y su pensamiento es reversible, como por ejemplo en el caso de llenar con la misma cantidad de agua 2 vasos de distinto tamaño. Los niños ya serán conscientes de que el volumen de agua es el mismo. La segunda, clasificación jerárquica. Consiste en categorizar los elementos, objetos y su peso de nuestro mundo. Es un proceso cognitivo básico que está implicado en casi cualquier esfuerzo intelectual. Y por último, seriación, capacidad de organizar diferentes objetos siguiendo un criterio cuantitativo.
Un ejemplo de ello sería el darle a un niño una serie de 10 lápices de diferente tamaño, y los ordene de mayor a menor. Asimismo, adquieren la inferencia transitiva, es decir, reconocen la relación entre dos objetos a partir de un tercero. Si a una niña se le muestran 3 lápices, amarillo, verde y azul, y advierte que el amarillo es más largo que el verde, y este último, más que el azul, la niña sabrá sin necesidad de comprobarlo físicamente que el amarillo es el de mayor tamaño que el azul. En esta etapa también encontramos operaciones espaciales, donde distinguimos otras dos habilidades. La primera es la comprensión de la distancia. El niño empieza a entender que en un espacio ocupado tiene el mismo valor que uno vacío. Mediante la asimilación de espacio y causalidad, capta las relaciones espaciales y tienen una idea más clara de la distancia entre un lugar y otro, y de cuánto tardarán en llegar a él. También se potencia la habilidad de seguir mapas y de comunicar información en espacios. Las limitaciones que hallamos en esta etapa de las operaciones concretas están relacionadas con el pensamiento abstracto. Esto sucede debido a que a esa edad se llegan a conclusiones válidas de situaciones concretas, no abstractas. Aún no comprende aquello que no tiene representación en la realidad, además de no alcanzar a comprender todos los principios lógicos generales. En esta etapa, los efectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos, y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. La última de las 4 etapas por las que pasa todo ser humano es la de las operaciones formales. Esta etapa se desarrolla en la adolescencia, a partir de los 12 años aproximadamente. Para entender el desarrollo que se produce en esta etapa, hay que saber qué significa cognición. Cognición: conocimiento o acción de aprender. Esto nos permite entender los datos que se reciben mediante los sentidos, y así, poder entenderlo. El proceso de cognición es más complejo a medida que se avanza la etapa, es decir, se hace más complejo con la edad. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo en la 4ª etapa es el más de los 4 estadios. Se puede decir que en esta 4ª etapa el niño desarrolla su pensamiento cognitivo y además empieza a ser consciente de lo que le rodea. Desarrollo del pensamiento. En etapas anteriores, el niño era capaz de razonar sobre objetos concretos o sucesos que ocurrían en un corto periodo de tiempo. En esta última etapa, el adolescente será capaz de pensar sobre términos abstractos y podrá crear casos hipotéticos de conceptos. Por lo tanto, el niño es capaz de pensar no solo en casos reales, también puede reflexionar sobre la multitud de posibilidades que pueden ocurrir. Por otro lado, el niño empieza a realizar una serie de operaciones que en anteriores etapas no era capaz de llevar a cabo. Operaciones matemáticas. Percepción social. En la 4ª etapa, el niño empieza a analizar a los individuos que la rodean, es decir, la sociedad. El niño observa los diferentes aspectos de la sociedad, por lo que se comienza a interesar por ellos. No solo analiza la sociedad, también la compara con su forma de vida o su forma de pensar. Por ello, es capaz de juntar determinadas creencias, pensamientos, etc. Se puede decir que a partir de esa edad, el niño comienza a involucrarse en la sociedad, en los problemas que hay en esta. No sé, déjala ella solita, a ver si se para. Levántate, Ana Paula. Levántate, Ana Paula. ¡Bravo! ¡Ana! Mira. Así. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero di 2. A ver, lo que vas a hacer es que esos papelitos los vas a acomodar del más chiquito al más grande, pero en una forma de círculo cuando los acomodes. Ya empieza.
luego luego y luego Muy bien. Ahora nos vamos a rebrujar otra vez. Pero ahora vas a empezar del mediano, lo pones en el centro y de ahí los acomodas de derecha a izquierda, conforme al tamaño. Ya. Luego y luego y luego luego no puedo agarrar Muy bien. Excelente. Gracias por tu participación. Sí, ya, adiós. A continuación presentaremos un ejemplo de lo que es el razonamiento científico en la etapa de operaciones formales. Eli, si A es más pesado que B, pero C es más pesado que A, ¿cuál es el más liviano? Supongo que B, porque dice que A es más pesado que B, pero el C es más pesado que A, así que la respuesta sería B. ¿Qué es el asombro? Es el deseo para el conocimiento. Los pequeños ven al mundo como un regalo, que las cosas son, pero podrían no haber sido. El asombro es un mecanismo innato del niño. ¿Qué es el aprendizaje? Arranca desde lo adentro del contacto con la realidad. También se lleva a cabo desde afuera, bombardeándolo desde estímulos externos. Experimentos que se han hecho antes con ratones que se adiestraban como animales de compañía que seguían mejores resultados a la hora de resolver problemas. Otros experimentos, grupos con ratones que estaban rodeados de juguetes, túneles, escaleras y ruedas, etc., constató a un aumento de corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que también se realizaron en seres humanos y dieron lugar a la plasticidad del cerebro. Gracias a ello desapareció la creencia popular que el cerebro es un órgano con una estructura fija en el momento de su nacimiento. También que la plasticidad dura toda la vida. Esto nos lleva a decir que el aprendizaje en el niño, su plasticidad del cerebro también se va moldeando y va creciendo. De ahí la importancia en los sensoriales en la etapa sensible de 0 a 3 años del niño. Para tener una mejor preparación para el proceso cognitivo y un buen desarrollo de la propia personalidad del niño reside en la calidad de la relación, es decir, que con su principal cuidador durante los primeros años de vida. Entonces, la ausencia total de estímulos perjudica el aprendizaje. Como ya habíamos dicho, el entorno natural de los ratones es más rico que en una jaula de ruedas y túneles. En cambio, el entorno familiar natural del niño no es un entorno con ausencia total de estímulos, sino al contrario. Son estímulos que llevarán al desarrollo y aprendizaje más natural del niño, llevándolo con estímulos de acuerdo a su entorno. ¿Qué es la sobreestimulación? Crea inatención, la imposibilidad y la pérdida de interés por aprender. Anula su sentido del asombro, de creatividad, de imaginación. Sensaciones de euforia fugaz del niño que se apalanca, se vuelve pasivo, no toma iniciativas y deja que la pereza mental lo invada. Se vuelve imperativo, nervioso, no está a gusto consigo mismo y quiere llamar la atención de los adultos violando las normas. Para un niño pequeño, la sobreestimulación puede encontrarse en detalles que un adulto con poca sensibilidad o con dificultad para ponerse en el lugar de un niño. Esto sería un ejemplo: contenido de una televisión con luces intermitentes, cambio de imágenes, etc. puede ser sobreestimulante para el cerebro en pleno desarrollo del niño. Existen estudios relacionados